Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoder. Hoy tenemos el episodio número 99 y vamos a entrevistar a Javier Huerta. Bueno, hola a todos los que están conectados. El día de hoy, nuestro episodio 99, estamos cerca de cumplir un hito, el 100. Tenemos esta oportunidad a Javier Huerta, un ex colega que estuvimos trabajando un año en Entel. Javier trabajando como Data Scientist, pues en esta conversación nos va a contar más de sus experiencias. Y bueno, bienvenido Javier. Javier, aparte de contarnos de su experiencia, nos preparó un tema de una mirada al NLP y la influencia de los Transformers en esta. Esperemos que sea una buena sesión, una buena conversación, Javier. Y bueno, empecemos. ¿Cómo estamos, Javier? Antes de empezar más formal, así como, ¿cómo te ha ido así en un minuto? ¿Cómo va tu vida, Juan? Hace rato no te veía. La despedida, de hecho. Sí, pues de hecho. Estuvo bien buena. De nada, por acá todo bien. En ZeroFox sigo aprendiendo harto, trabajando con NLP mayoritariamente. Supe que te habíais cambiado también de lugar, de pega, por ahí, me contó un pajarito. Pero nada, pues un gusto que me hayan invitado a presentar, así que ojalá salga bueno. Y si sale bueno, podremos venir otra vez a compartir conocimiento. Bacán, po. Sí, por supuesto. Bueno, durante la sesión, Javier, te vamos a hacer preguntas, hay preguntas del público, así que no da lo mismo si nos salimos un poco de tu presentación. La idea es compartir, tener la conversación. Bueno, dale, Javier. Ya, perfecto. Sí, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Un saludo a todos los que están mirando también. Y bueno, partamos. Hoy día les traigo un tema que está cada vez más de boca en boca. Bueno, no sé si, por ejemplo, vieron hoy día que Meta anunció su nuevo modelo, llama 3.1. Dice ser el primer modelo de open source que queda en el primer lugar del podio, o sea, superó a GDP 4U. Así Eso que no lo había visto. sí, fue anunciado hoy día. Así que interesante, no fue una mera coincidencia, no tenía idea de qué iba a pasar, pero le da un gustito más amigable. Así que bueno, vamos a ver un poco de cómo los Transformers han estado impactando en todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y lo que tengo preparado para hoy día, bueno, es presentarme un poco, que me hagan preguntas, que conversemos, si les interesa saber cómo llega a esta área, y cualquier duda que tengan relacionada con estos temas, me pueden preguntar. Después ver un poco en el PI básico, qué hace, qué es lo que busca emular, una introducción a Transformers, cómo los Transformers mejoraron los embeddings, porque realmente los embeddings existían antes de que hubieran los Transformers. Y después hay un pequeño ejemplo en Colab, que es un tutorial de Hugging Face en realidad, por si acaso quieren jugar en la casa y probar con distintos modelos de Hugging Face, que después les voy a explicar de qué se trata. Entonces, respecto a mi experiencia laboral, ya he trabajado en 3 lugares distintos, como en 3 cargos distintos, pero que yo encuentro que van más o menos de la mano. Si bien en AFP1, como analista cuantitativo, trabajaba en el área de finanzas, la idea también era trabajar con modelos predictivos en los lugares de finanzas y banco. Es un poco más difícil ocupar distintos modelos más allá que árboles, por ejemplo, y regresiones lineales, como que es un poco más acotado porque todo lo que uno haga se tiene que explicar de cierta forma. Y después trabajé en Entel, que ya, bueno, como todos saben, es relacionado a las telecomunicaciones. Ahí fue mucho más amplio todo lo que se puede ocupar de inteligencia artificial. En ese momento la inteligencia generativa no estaba pegando tanto. Así que mi trabajo fue también más de predicciones de consumo, de estafas, por ejemplo, que podían pasar. Así que como los problemas de Machine Learning clásicos, digamos. Y ahora en ZeroFox, por si no lo conocen, es una empresa de ciberseguridad. Y lo que he estado trabajando últimamente es más ya inteligencia generativa y también harto con Embed y Natural Language Preprocessing. O sea, como finalmente recibimos mucho texto que es imposible analizar. Entonces, con la ayuda de un computador y con todas las tecnologías que han ido avanzando, logramos encontrar modelos y generar predicciones para evitar sacar ruido de alertas, por ejemplo, o de ciertas problemáticas que pueden estar llegando a los sistemas. Entonces, Javier. Oye, Javier. Dale. No, o sea, dale, Rodo, después voy yo también con mi Ya. pregunta. El texto que obtienes y que analizas con estos modelos es texto como de alertas de ciberseguridad. ¿De qué tipo de alertas? sí, o sea, depende del caso de uso. En general, lo que yo me he enfocado son más que nada comentarios de redes sociales, por ejemplo. También hay algunos posts por ejemplo, en la dark web, pero en general son contenidos generados por personas, entonces que no tienen mucho contexto, que están en redes sociales, en diferentes redes sociales, y sí, eso principalmente.
Pero Yo es como tenía dos preguntas, Javier. comentarios, comentarios de encuentra errores, como que reporta errores, o qué tipo de comentarios. Porque no es como, no puede ser cualquier tipo de comentario, estamos hablando de ciberseguridad en este caso. Sí, bueno, tenemos casos que nos interesa, por ejemplo, en la seguridad de los assets que estamos defendiendo. Entonces, por ejemplo, si hay un atentado, por ejemplo, alguien como comentando que hubo un tiroteo o que se está quemando algo, eso como que nos ayuda a entender qué está pasando y si hay una alerta real que tengamos que escalar a algún cliente. También, bueno, hay varias cosas, pero, por ejemplo, otra área, no sé, pues trabaja con domains, entonces también podéis ver como eso ya es más analizar páginas y ver todo el contenido HTML de una página, que eso ya es algo más estructurado que un comentario de redes sociales. Pero sí, son varios los casos de uso en realidad. Y se me ocurrió lo siguiente, de repente Me pasó por real, Chris, pero ya lo voy a dejar pasar, ¿ah? que va de la mano de lo que está hablando, que sobre eso también cuando se hackean las cuentas de la empresa, por ejemplo, de Twitter de una empresa, entonces uno podría analizar que, oye, ahora está ofreciendo bitcoins. Como te hackean la cuenta de la empresa y como empezando, te mandan a spamear con otras ofertas. O sea, con otro tipo de mensaje. No sé si lo hacen. No estoy seguro si lo hacemos, pero lo he escuchado. O sea, al final como ver como, no sé, pues esta persona estuvo tuiteando toda su vida sobre bancos muy reales y muy seguros y después empezó a tuitear de bitcoins probablemente y Sí, está sí. regalando bitcoins. Algo pasó. Ya, dale, Mati. Estoy permitido, ¿no? Sí. Yo soy el moderador. Estás usando abuso de tu poder, Chris. Ya está bien, está bien. No, Javier, pucha, te voy a tener aquí un segundo porque, como sabí en este podcast, acá en Encode, hay esta gente que entra, hay unos que ya llevan más experiencia y todo. Y sobre todo esto que esto nos estáis mostrando me interesa porque de algún modo tomaste una línea o te fuiste ahora a trabajar en LLP, ¿cachai? Que es lo que está en boca de todos y es súper bacán y todo, estás como en la cresta de la ola, ¿cachai? ¿Eso salió por motivación propia? ¿Te lo preguntaste en algún momento? Me gustaría que lo transmitierais para gente que como que en el fondo a veces, alguna vez me acuerdo, nos han preguntado como cómo elegir, ¿cachai? Si aquí en esta cuestión hay 25.000 áreas que te podí medio como ir. Tú lo elegí, en el fondo la pregunta es cómo lo habías elegido así por tincar, lo pensaste antes, ¿cachai? Porque en el fondo tu experiencia fue distinta en cada uno de los lados. Era eso, y la segunda era que de hecho, que ya lo dijiste un poco, explicarais un poquito de los casos de uso de Zero Fox, porque dado que vamos a hablar de NLP, o si le podías dar un par de detalles así como para todos contextualizarnos y todos los que nos están escuchando. Así que esas eran dos cosas que quería saber. Ya, respecto de cómo terminé trabajando con procesamiento de lenguaje natural, la verdad yo creo que fue coincidencia. O sea, dentro del área donde estoy actualmente, que también hay algunos proyectos de computer vision, por ejemplo, que a mí no me han tocado, pero la idea es que uno se vaya moviendo de proyectos, entonces pueda ir como aprendiendo de todo un poco. O sea, al final, en mi recomendación, es como, si puedes, pruébalos todos y después va y elige uno, tal vez nunca elige uno y trabajas como a la par, porque yo creo que dependiendo del tiempo van a haber proyectos sobre una cosa u otra. Entonces sí, si bien justo como está muy de moda, yo creo que también en todos los lugares lo están tratando de implementar. O sea, Chris me dijo que ahora también él estaba trabajando con harta inteligencia generativa. Yo cuando estaba en Entel, por ejemplo, no tuve la suerte, digamos, de trabajar en eso, pero yo creo que es como los tiempos cambian y las tecnologías se van moviendo. Te fuiste muy pronto, po, Javi. Me vamos a entrar en pelambre de por qué. Aquí. No hay necesidad. Y respecto a lo otro, Zero Fox, así para un poco más de contexto, es una empresa de Estados Unidos. Si bien la mayoría del área de tecnología está en Chile, somos alrededor de 100. Nos dedicamos a proteger diferentes compañías respecto como a los casos de uso que mencionaba antes, como a los domains, por ejemplo, porque como un tipo de estafa muy típico que te cambian, no sé, un font por ejemplo, el link de tu página web y uno accede a una página totalmente distinta. O tal vez impersonaciones en redes sociales, o sea, vemos impersonaciones en redes sociales, vemos también ciertas vulnerabilidades que pueden tener las páginas web. De todo un poco, en verdad. Ofrecemos varios servicios. Si les interesa más, les puedo pasar un link del blog de la compañía, que ahí pueden leer todo lo que hacemos y lo que buscamos y cosas que vamos encontrando en el día a día. Pasa el link nomás y nosotros aquí no estamos pisados por nada, pasamos todo lo que la gente aquí ha pasado. ¿No? Así que Motivado Javier al nombrar la empresa y hablar así de la empresa donde estás, como que se nota que te gusta porque dices nosotros hacemos esto, como que se siente el espíritu, así que muy bacán. Eso refuerza el mensaje de que es una buena empresa y te gusta lo que estás haciendo. Tengo una pregunta del público, de Zulis. Dice,
¿crees que fue indispensable pasar por el aprendizaje previo para estar ahora en tu rol? Sí, de todas maneras. Hay varias cosas que, si bien nos dan harto espacio para aprender, como que por lo menos en mi empresa siento que, o sea, en la empresa donde estoy, siento que piden como 3 años mínimo de entrada. O sea, como que es muy difícil ser como junior. Tal vez no es porque no hay mucho tiempo y como un software as a service hay que estar ahí entregando todo el tiempo. Lo puedes cagar. Sí, bueno, así como explicamos antes. No haga un push un viernes. Entonces, claro, la experiencia pasada fue totalmente necesaria en mi caso. Siguiendo con esa experiencia previa, Javier, bueno, tú eres más joven que nosotros, así que en un mundo laboral distinto al mundo laboral que entramos nosotros. Entonces, si nos puedes contar un poco más en detalle cómo fue tus estudios, cómo se veía la industria de la analítica, del data science, y cómo fue poder ingresar, ¿cierto?, a este campo, ¿ya? Un poco de contexto. Yo entré a trabajar como hace 10 años, donde hablaba mucho del data science. Estuve trabajando como 5 años y luego me pude ser data scientist cuando ya estaba como el hype en Chile. Y no, en mi carrera lo que más vi fue probabilidad estadística, econometría, y en el camino aprendí programación. Así que no sé si nos puedes contar un poco más cómo fue esa trayectoria inicial de poder irse por este camino y por qué, de todas las opciones que existen laboralmente, te fuiste por este camino. Sí, perfecto. Bueno, en mi caso yo soy ingeniero civil industrial. Si bien en ingeniería te enseñan a programar, por lo menos todos mis cursos como introductorios de programación eran de Python, te da una base, digamos, como para acceder al data science de una forma más fácil, porque si aprendiste, no sé, pues C++ en la universidad o qué sé yo, C Sharp, como llegar al mundo de los datos no va a ser igual de directo. Si bien yo creo que si aprendí a programar en cualquier lenguaje, después pasarse de uno a otro es más o menos práctico. Creo que eso me ayudó y también, bueno, tomé un par de electivos de desarrollo de software que me ayudaron como en las bases y al final de mi carrera, si bien me di cuenta que me gustaba harto saber cómo funcionaba como el mundo de las personas, digamos, como, no sé, la gestión de operaciones, la logística, también me gustaba mucho programar, entonces quería encontrar algo de cómo mezclar esto de la programación con los datos. Si bien en mi universidad en ese momento no era muy común, no había una especialidad como que te dijera como ya listo, estás listo para hacer data analyst o data science. Tuve la suerte de hacer mi tesis con una muy buena profe sobre predicciones de llamadas en un call center. Entonces, si bien no tenía mucha experiencia en los datos, hacer una tesis, estar un año, estar ahí probando diferentes modelos predictivos, ayudé a un profe también en su tesis doctoral, me dio como esa experiencia que me faltaba, digamos, de los ramos que no tuve, como más dedicado a la programación y a los datos como modelos predictivos, digamos. Y después de eso fue que aparecí como analista cuantitativo. Me acuerdo que en ese momento cuando salí recién de la universidad como que estaba tratando de buscar algo de data scientist. La verdad no entendía muy bien cuál era la diferencia de un data scientist y un data analyst o los diferentes nombres que se le quieran poner. Pero aterricé ahí, fue una buena introducción. Y después, bueno, apareció Entel, donde aprendí mucho. Ya eso era más aplicado, podíamos probar distintos modelos, distintas tecnologías. Había espacio para crecer, habían hartos datos. Entonces sí, eso fue como lo que ha sido mi experiencia hasta ahora. Bueno, y estudiar mucho por mi cuenta también. O sea, a mí me gusta mucho leer. No sé si soy tanto de hacer ejercicios prácticos, pero sí me gusta leer. Si sale algo nuevo, estoy leyendo el blog y mantenerse actualizado y preguntando. Eso es como lo que yo encuentro más clave. Excelente, Javier. Bastante interesante tu trayectoria y unas palabras que mencionaste antes de que finalmente esta transición de los distintos tipos de perfiles dentro del data scientist, como que uno va, ¿sí? Porque como que uno tiene una base, o sea, tiene intereses, sabes programar, te gusta estar aprendiendo, averiguando temas, y eso ya te da una buena base para ir transitando a distintos roles según vayan surgiendo las necesidades. Que realmente el mundo actual, yo creo que uno no puede pensar de que, oye, yo voy a ser siempre data scientist y siempre van a requerir de data scientist, sino que el mundo es muy dinámico y se va moviendo en los requisitos. Entonces hay que ir observando la industria y ver qué skill específico se está necesitando. Y como uno tiene el skill base, como que, oye, se te hace fácil tomar como de ver proyectos de analítica tradicional a saltarte al NLP. Ya tenía una base bastante grande que te sustenta y poder entrar a ese mundo se hace mucho más fácil. Entonces es un buen consejo a los que nos están escuchando si quieren ir transicionando. Y que yo creo que va a ser común esta transición de roles.
que van a ir cambiando de nombre. Ya se viene la ingeniería en inteligencia artificial. Y es Y ingeniero. hay mucha gente ahí en LinkedIn que se pone así. Sí. Al final es un nombre, lo que importa es lo que uno hace, como el rol. No, Rob, el nombre importa. Entré como analista analytics, esa weá no vende nada, po. Yo cuando entré me pusieron ese nombre, culiado malo. Así que no, me importa que a mí un poquito cómo se llame. Oye, Bueno, gracias por los follow a Carlos. A mí cuando entré a ZeroFox también entré como Data Analyst. Y a mí, la verdad, los dashboards y esas cosas no se me dan mucho. Ya, Entonces yo como que miraba la carta de oferta y o sea, como la descripción del cargo y decía, no entiendo por qué esto se llama Data Analyst y esto no es ser Data Analyst. Y claro, después, cuento corto, a los 6 o 8 meses creo, el puesto desapareció y nos movieron al track de Machine Learning Engineer, como que no tenía ni un sentido inventar un track nuevo sobre algo que no iba a pasar tampoco. Buena. Pero no sé si tienes algo más que nos quieras contar o profundizar de tu experiencia por los tiempos, pasar al material. No, si no hay más preguntas, yo pasaría al material, ¿no? Y si después nos sobra, Sí. pueden hacer todas Sí. las preguntas que Bueno, necesiten. y el público tiene el permiso de hacer las preguntas. ¿Cuál vamos a estar acá para responder? Sobre Javier, sobre Data Science, Sobre Pelambre Eh, también. el hambre también. Así que adelante, Javier. Antes de partir, a mí me prometieron un asado después de esta presentación, así que espero verlo ahí. Sí, tengo que coordinar eso, pero promesas, se cumple. Me parece, me parece. Agosto. ¿Ya Ya, sigamos? vamos. Entonces, ¿Dónde la asado? ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural, digamos? Así como vamos a hacer un pequeño vistazo por sobre esto. Me imagino que lo han escuchado, algo que está muy en boca últimamente. Pero básicamente es un campo que mezcla como la lingüística con el machine learning y que va con el enfoque de permitir a los computadores tener como el conocimiento del lenguaje de la misma forma que lo tienen los humanos. O sea, ya sea permitirle a un computador entender tanto las palabras en su forma individual como también en su contexto, permitiéndole realizar distintas tareas que para las que no fueron creadas o no fueron imaginados los computadores en su momento, digamos. Entonces, como mencionaba antes, lo que hace es buscar emular este procesamiento de texto de los humanos y como un ejemplo bien básico es, por ejemplo, si yo les digo tengo hambre y después les digo iré a estudiar, como que estas dos frases no tendrían mucha relación en realidad. O sea, de partida nadie quiere estudiar cuando tiene hambre y nadie quiere estudiar mucho tampoco, entonces como trataría de ir a comer primeramente y entonces así uno entiende muy fácilmente que esta frase tengo hambre está mucho más relacionada con ir a comer que con ir a estudiar. Eso a los computadores antes de que existieran los avances en el era muy complicado, o sea, no podían abstraer esa información. Entonces es por eso que los grandes cambios nos van llevando hasta este lado de poder comprenderlo. Sí, es algo bastante antiguo cómo se ha ido trabajando. Ah, bueno, aquí tienes justo la historia, los distintos metodologías de trabajo. Sí, yo creo que igual esta es como la historia más moderna en realidad. No quise adentrarme mucho en tecnologías muy antiguas, pero claro, antes como de que existieran los embeddings, que también lo voy a mencionar después, pero son como representaciones de vectores densos de las palabras. Habían varias técnicas, como así están los one-hot encoding, por ejemplo, que es la representación binaria de las palabras, que al final nos entrega un vector de longitud igual al vocabulario que tengamos. Uno de los problemas de esto es que en realidad nos quedan unas matrices muy sparse, que están llenas de cero, que se me fue la palabra en español. Después tenemos lo que serían los back of words, por ejemplo, que son las frecuencias de palabras en un documento. Acá, por ejemplo, ignoramos el orden, algo que es muy importante y vamos a ver después cómo los transformers se pueden hacer cargo de esto. Tenemos Javier, TF y DF. Dime. sobre la traducción, técnicamente la traducción al español es escasa. Cuando tienes una matriz ¿Cuánto? sparse, escasa. Una matriz escasa. Escasa. Casa. Y jamás No, pero- en la vida la había escuchado. Calmado, Robo. Matriz sparse, punto. Yo iba a hacer el mismo comentario, te iba a esperar que explicarais las diferentes estas para decirte como... Pero en realidad la traducción que usan los matemáticos es otra, weón. No es escasa. Sí, yo lo he visto escrito y usan ¿Sí? rala. Rala. Sí, recuerdo haberlo escuchado como 2 veces en la vida. Mejor quedarse con sparse. Sí, parece. sparse. Sí, la Sí. verdad es que igual la gana es sparse. La mayoría yo lo trabajaba después como, ¿quién andaba escribiendo rala, la wea rara? Y creo que dentro de lo analítico se entiende sparse, porque manejamos manejamos español e inglés al mismo momento. Pero cuando uno se le explica a alguien que no sabe estos temas, alguien de negocio o un familiar, O random, gente que esté partiendo también. Hay gente que sí,
está trabajando como, no sé, pero está partiendo y nunca lo he escuchado. Sparse es como igual, no sé, una palabra poco difícil de entender. Como que lo digo porque siempre me ha costado mencionarlo, así como en español, como sparse. A mí la explicación que me gusta es como que es una matriz que tiene muchos ceros, o sea, tiene muy poca información, digamos. Como- Cuando hablas Sí. de matrices sparse, sí. Sí, como que Sí, hay sí, que sí. explicarlo de esa Puede ser forma. sparse. No, pero se entiende cuando te lo explican, porque además te ponen un Sí, ejemplo sí. lleno de ceros, ¿cachai? Entonces a uno dice, oh, mira, no hay ni una wea, es puro cero. Es como que igual se cacha. Sí, Sí, falta la palabra. había un comentario, Chris, en el chat Sí. de Soy Nicolás. No sé si lo queréis mencionar, igual era largo, porque como él mismo puso, fue con delays. No, yo lo leo. O Ale, si no sé si Ale lo quiere leer. Ya, yo voy. Ya, según Casey Groff, que la hemos mencionado constantemente en el stream. Hoy perdimos al Mati, desapareció. Yo no veo a Eh, Chris. Yo ¿No lo me veo, ves? Ah, no, ahora sí, Ah, está sí. bien, está bien. nomás. Sí, se movieron, ¿no? Ya. Bueno, es una evangelista digital de Google, pero ya no trabaja en Google. Ya se fue a otra empresa o tiene su propia empresa. Trabaja en Google. Dice que los data analysts es quien usa herramientas para explorar, presentar los datos. Un data scientist es quien se encarga no solo de eso, sino de los modelos utilizando antes o después del análisis, su extracción, etc. Y un estadístico es quien se encarga de analizar y mantener el rigor matemático en cada etapa. Igual en la industria de los dos últimos son prácticamente sinónimos. En la industria estos últimos dos, el estadístico, el data science, es sinónimo. Exacto, así es. Soy Nico, buen aporte en la definición. Me gusta Casey porque explica las cosas bien aplicadas a la industria, a la empresa y cuáles son sus roles. Pero sí, así de práctico son esas definiciones. Lo ideal fuera que todos siguieran alguna definición y no cada uno tuviera la suya. Y ahí yo creo que es como donde parte el problema. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sigamos con el tema. Ya. Entonces, bueno, estábamos después en el TF-IDF, que más que nada lo que nos da es la importancia de una palabra en un documento como respecto al total del corpus que tenemos. O sea, al final es como la frecuencia, digamos. Tenemos los enegramas, que son la Espera, secuencia de n. explicaste, creo que no, pero explicaste qué significa TF y DF. TF-IDF como es, sigla, porque así nomás nunca sí, lo sé, como es term frequency. Ahí se me olvidó la otra parte. Inverse document. document frequency, sí. Sorry, se me Y fue ahí poner el nombre muy, completo. sí, pero y muy como a grandes rasgos relaciona la frecuencia de un término específico en el numerador y lo divide por la frecuencia de ese término en el documento entero. Entonces estás buscando palabras que se repitan mucho y ojalá sean escasas, pero eso como que les da más peso, que sean palabras raras en el documento y se repitan varias veces, te da más información en esa parte en donde se repite. Esa es como la idea detrás. Así es. Bueno, tenemos también los n-gramas, que al final son secuencias de n palabras que buscan capturar algo como del contexto local. Y después tenemos el Latent Semantic Analysis, que es una técnica basada en el Singular Value Decomposition, o sea, busca capturar relaciones semánticas entre las palabras, principalmente. Yo ese no lo cachaba el último, nunca lo había escuchado. Pero según tu conocimiento, Javier, con respecto a que dice el Mati que no sabe que el último, ¿es necesario estudiar estos en el día de hoy? En mi experiencia, bueno, siempre hay que tener un baseline, porque hay veces que los problemas pueden ser solucionados con técnicas más fáciles, pero yo creo que estudiarlos todos como en profundidad no creo que sea necesario. Pero echarle una mirada a ver lo que hacen, porque después probablemente el Transformer va a hacer y hace más que todo esto en separado, en conjunto, o sea, como el Transformer por sí solo. O sea, como que ya es un poco obsoleto en realidad, entonces yo no le dedicaría mucho tiempo, la verdad. Yo lo veo como historia. Datos freak, datos curiosos, historia. Y puede que en algún momento llegue a servirte más que modelos más actuales. No sé, pero para mí esa es como la motivación de estudiarlo. Entender cómo llegamos a donde estamos ahora actualmente. No el uso realmente en una aplicación real. Oye, el Backup Words te sirve para hacer grafiquitos en Menti. O sea, la otra versión cuando lo empezáis a mostrar visualmente. Estoy hablando. ¿Cómo se llama la nube? ¿Cómo se llama la nube también? Sí, nube de palabras. Sí, Sí. la nube de Pero es la misma wea, pero contándola, ¿cachai? Entonces, Sí. sirve para hacer ese tipo de cosas y vender nuevamente, por si acaso, que es necesario ahora.
Sí, como el análisis, como haciendo el EDA, ahí mostrar un back of words siempre vende. Bueno, entonces, continuando un poco más con estos, acá tenemos un ejemplo básico de one-hot encoding. Principalmente lo que quiero mostrar acá es un problema muy básico que tenían estos, o sea, por qué los computadores no podían relacionar distintas palabras o objetos, digamos, entre sí con un one-hot encoding. Por ejemplo, tenemos una manzana, un 1 en su índice 0, un plátano que tiene un 1 en su índice 1 y un rey que tiene un 1 en su índice 2. Vemos, en este caso, cuando lo graficamos en un mapa 3D, o sea, en un gráfico 3D, vemos que todas las distancias son iguales entre ellas. Entonces, en realidad, el computador no tiene idea cómo saber si es que un plátano es más parecido a una manzana que como una manzana es más parecida a un rey. Entonces, eso es como uno de los principales problemas para entender bien las palabras y también que, como explicamos antes, las matrices quedan llenas de cero. O sea, acá tenemos 3 casos, pero ya vemos que si tuviéramos muchas cosas más, la manzana solo tendría un 1 en esta posición y puro 0 en lo otro. Entonces, respecto a esto es por qué quería hablar y presentar sobre los embeddings y como sus principales características. Pero, ¿qué son los embeddings? En el caso contrario, estos son representaciones vectoriales densas, o sea, no spares, es de palabra en un espacio. Es una técnica de procesamiento del lenguaje natural muy usada actualmente. Te diría que es la más usada hace un tiempo. Lo que busca es hacer vectores que es una representación del significado subyacente de las palabras, lo que permite a las computadoras procesar el lenguaje de manera mucho más efectiva. Si bien los embeddings existían en el pasado, siguen mejorando y eso permite a los computadores entender de mejor manera y más rápida muchas veces las palabras. Javier, Dime. no sé si... A ver, cuando hablas de densas, ¿a qué te refieres exactamente? Porque hay varias formas de ver esa palabra. Te está haciendo una pregunta de trampa matemática, Sí, Javier, que ¿no? para mí Sí, yo leo eso y yo entiendo algo que yo creo que la mayoría de las personas no se imagina. Sí, lo que prevalece es lo que piensa el promedio de la gente. No sé, po. Yo creo que no, pero... Lo contrario es sparse. ¿Ya eso? Es que no sé. No, según yo es que son de representación, son como de representación fácil, o sea, se pueden entender de manera mucho más fácil. Pero no Ya. estoy seguro de Ya, de cómo lo podría puede que tenga que ver con lo que estoy pensando, pero no sé cómo aplicarlo. Lo que Pero es pasa que es vos que leí lo que estoy pensando, porque ¿te acordáis de la definición de densa matemática, cierto? no la recuerdo así como 100%, pero recuerdo la intuición. Al final, imagínense que tienen un espacio vectorial, que si se imaginan R2, es un plano con vectores, nada más. Pero a priori podrían tener un espacio vectorial muy grande, de n dimensiones. 3D, 4D, etc. Y cuando ese espacio está lleno de elementos, como que no tiene vacíos, entre comillas, se le dice que es denso. La definición matemática no la recuerdo en este momento, pero esa es como la intuición. Entonces, lo que yo me imagino con un espacio, como con un embedding de palabras, es que tienes una palabra, por ejemplo, la palabra perro. Y si varías un poquito en una dimensión, siempre puedes encontrar alguna otra palabra. Y eso es algo que a mí no me hace sentido, porque las palabras son finitas, entonces no puedes. Así que no sé, no sé a qué se refiere con denso para aplicarlo en este caso. Esa era como mi problemática en mi cabeza. Pero sí, entiendo que es como tú lo decís, y bueno, pero igual los embeddings están limitados a sus dimensiones. Entonces, si bien las palabras no son infinitas, tampoco Claro. la dimensión del embedding es infinita. Claro, es que el espacio como tal sí va a ser... puedes inventar palabras nuevas. Es que tomas en cuenta eso, puedes inventar palabras nuevas, sí, ahí sí. Puedes llenar todo el espacio y es como denso. Dale, Sí. sigue nomás. Yo creo que se refiere a que son más densas y no totalmente densas, digamos, que tener una matriz de puro 1 y 0. Yo creo que va por ahí. Distintas. La matriz y el espacio son cosas distintas, pero lo voy a buscar. Quizás lo encuentro y después lo muestro. Pero sigue nomás. Me parece. Bueno, entonces, acá con la misma ilustración que teníamos anteriormente, llegamos también a una reina. Vemos entonces, por ejemplo, que ahora el plátano, con estos nuevos embeddings y su nuevo vector de representación, el plátano y la manzana están mucho más cerca entre ellos y estos dos están lejos de lo que es la rey y la reina, que ellos a la vez se encuentran en una posición mucho más cercana. Y lo que nos permite hacer operaciones de las palabras, digamos. O sea, estamos haciendo operaciones en vectores, pero como esta palabra o token tiene una representación vectorial, ya podemos empezar a relacionar las palabras entre sí y ver cuál es la cercanía entre ellas.
Lo que presenta acá en esta imagen es que finalmente si yo tengo rey y le resto como la palabra royal, digamos, voy a terminar muy cerca, en un punto muy cercano a hombre o men. Y en el caso de la reina es lo mismo. O sea, si le resto royal voy a aparecer muy cerca a una mujer. Esto funciona exactamente para los dos lados. O sea, si yo le sumara royal acá, terminaría muy cerca. Entonces, algo muy interesante como al final este entendimiento le permite a los computadores hacer operaciones y entender que las palabras tienen significados parecidos y porque realmente están ubicadas como en un espacio cercano. Hoy hay un par de dudas. Lájara a ti, Chris, o comentarios, por si acaso. Esto porque no te dejé hablar, ¿cierto? Supuesto. Maldito. Texto en el chat. Maldito Mati. ¿Qué pregunta exactamente? Porque hay mucha conversación. No, ya yo lo digo, no te preocupes. O sea, Coco nos preguntó, yo no entendí la referencia de Sparse, porque cuando estaban hablando de Patricia Sparse, dijo, me recuerda el Hopfield Network. No sé qué es eso, en verdad. No sé si una serie, un comentario, una cosa. Y después preguntó, ¿era esta N por N? Y yo le dije, ¿qué cosa N por N? ¿A qué te referís? Y ahí alguien puso momento epsilon positivo, que también lo podíais ver así, porque si teníais un espacio, ¿Ah? si te acordáis, tiráis una bola, encontráis un elemento del espacio que es denso en el otro, matemáticamente. Sí, tenía métricas, porque la definición topológica era mucho más huella, en verdad. Ni siquiera me acuerdo de la topológica. Denso es no sparse, según entiendo, para mí también esta es la intuición. En este caso, porque son vectores, no quiero irme en la bola. Y Coco dijo, vamos a preguntarle a Marla. Y aquí sí una pregunta que era que yo no sabía responder. Si embedding es lo mismo que token o nada que ver. No sé, para mí yo hablo de token y me imagino lo que me está cobrando ChatGPT, en verdad. Entonces no sé de qué se refiere. Sí, Más o menos como eso, o sea, tú separáis las palabras, las oraciones en tokens y estos tokens se van transformando en embeddings posteriormente. que Ya. un token es como una fracción de palabra, es un elemento lingüístico. Puede ser una palabra, puede ser una sección de una palabra, puede ser un punto, es un elemento. Un token es un elemento en general. Hay palabras que pueden estar conformadas por 2 o 3 tokens. Hay palabras que pueden ser solo un token, etcétera. Los embeddings son en verdad funciones inyectivas de un espacio en otro que preserva estructura. Entonces lo que uno está haciendo con esa función es pasar de un espacio de palabras, por ejemplo, y traducirlo a un espacio de vectores para hacer como la equivalencia. Y como es inyectivo, en dos inicios, dos palabras tienen que llegar a dos vectores distintos, no pueden colapsar a uno solo. Entonces mantienen su separación, dos palabras separadas en un espacio, en el espacio de llegada son dos vectores separados en el espacio de si están separados en el espacio de partida, están separados en el espacio de llegada y preservan estructura, o sea, las distancias más o menos se preservan relativamente. Eso es un embedding, es la función que hace la transformación. Por eso hay que estudiar matemática, que mensaje que hemos pasado, alguna, por si acaso. Igual uno toca con estos conceptos. Creo que me fui, ¿o no? ¿Aló? ¿No? ¿Estáis bien? Sí, sí. No, es que se me apagó la pantalla, 2 segundos. Si quieren leer más detalles, les dejo la página de Wikipedia. Están muy duras, sí, pero bueno. ¿Quieren saber más detalles? No le hagan clic si no quieren saber más detalles. Navarro alcanzó a preguntar una cosa más mientras estamos hablando de esto y dijo, pero una capa de embedding va antes de tokenizar en una red neuronal recurrente, no. Repetir, no te entendí. Dijo, pero una capa de embedding va antes de tokenizar en una red neuronal recurrente. No sé si están relacionados en realidad, creo que son conceptos distintos para mí. Yo diría que está el concepto de tokenizar, que es un concepto de NLP, que puede ser distinto a la definición del token que te cobran, porque tokenizar es que cada palabra lo procesas para crear sí que es lo mismo que el token, como correr, corría, corremos, pueden tener el mismo token, como correr, o si la última R. Y ese es un token que representa esas tres palabras. Entonces, tokens entra a la red neuronal para formar el embedding. No sé si lo va a explicar Javier más adelante, pero como lo que hace un autoencoder, que para mí fue una forma de entender bien cómo surgen los embeddings, es que, por ejemplo, si tenemos conocimiento de un modelo de un clásico, un input que tengo es la palabra correr, ya es el token, y que sería mi X, y mi es la misma palabra, correr, ¿ya? Y entre medio, el modelo, tengo dos partes del autoencoder y el decoder. Entonces, ambas partes son redes neuronales profundas. Y en medio, por ejemplo, yo puedo tener una capa inicial de varias neuronas
pero la capa que está al medio, digamos que tiene 300, largo 300, ¿ya? Entonces la primera parte del modelo es comprimir la representación vectorial a una longitud de 300, y luego la parte de decoder es tomar esos 300 inputs numéricos y predecir la palabra. Entonces yo digo que correr se representa con el número 10011101, y el otro modelo como que le entra ese input y va a decir, oye, este 100110 es correr otra palabra. Y como clásico de Machine Learning, si se equivoca y se actualiza con el backpropagation, se actualiza la red, va a ir prediciendo correctamente secuencia de números es correr y no otra. Y eso, pero escalado a millones. Y bueno, ahí, Javier, los transformers ya es algo mucho más sofisticado de hacer estas cosas. Es un simple autoencoder de redes neuronales. Y con la respuesta que puso Queklech, mi compañero de la U, tenemos otro matemático aquí, nos podemos desatar, Mati. Lo que dice ahí es que va después, la primero tokenizas y después haces el embed. No había entendido la pregunta. Al hablar de capa de embedding, supongo que estás hablando de una capa de una red neuronal, una capa oculta de una red neuronal. Y claro, primero tokenizas, primero pasas tu texto, que es como tu inputial, a tokens. Lo puedes hacer, no sé si ahí no estoy seguro cuántas formas hay de hacerlo. Pero lo pasas a tokens y después ese input lo sigues pasando por tus siguientes capas. Sea cuales sean las capas que sigan. Entonces por eso va antes al final. Ahora entendí. Sí. Conclusión, el token va antes. Que el ejemplo del encoder es tomar y esa primera parte del modelo, el que crea el embedding, que sería la última capa de la longitud 300 que mencioné, y uno ocupa eso como representación. ¿Seguimos? Ya, pues, démosle. ¿Hacemos pausa el corte de los memes? ¿O tienes Ya, pues unos minutitos de memes. Está lleno de lo que ustedes mencionaron. Igual me dieron risa, la verdad. Así que yo risaría alguna. Sí. Ya, pues, dejo de compartir o tú lo sacáis, Robo. No, no te preocupes. Ahí, Robo hace la magia. Sí, yo pongo mi pantalla y aquí está. Para los que sean nuevos, les aviso que tenemos un Discord. Ahí está el link. Se pueden unir y poner memes durante la semana, poner comentarios, dudas, responder comentarios si es que quieren meterse en alguna conversación. Y tenemos un canal de YouTube en donde tenemos los episodios pasados. Ya tenemos como 100 videos ahí, porque 99. Tenemos el episodio 99, pero también tenemos una conferencia. Los vamos subiendo semana a semana. Entonces vamos a... Hay algunos que me dieron mucha risa de CrowdStrike que quiero mostrar. No tiene que ver con el tema de hoy, pero sí con lo que partimos hablando. Y hay muchos. O sea, está este. Tiene toda la cara de ser falso. Totalmente falso. Hola, es mi primer día en CrowdStrike. No. ¿Qué? Te voy a interrumpir solo porque alguien te dijo que te escuchaba un poco bajo. Quiero preguntar si el resto te escuchaba un poquito más bajo. Para que te suba un poquito el volumen, si no. Sí, gracias. A veces Windows me trolea y me modifica el volumen. ¡Ah, la puta! Te metieron un parche de seguridad o algo. Sí, mal Windows. Windows me metió un parche Ahora de te escucho muy seguridad. fuerte. Sí, a ver. Ahora creo que lo escucháis muy alto, en verdad. No sé si pueden decir Ya. lo que están. Sí, lo voy a bajar un poco. Como en qué punto está bien, porque no quiero explotarles los oídos. Mi tinta es que un pelín más arriba. Así no sé por qué. Así, pero un pelín. Pero me lo bajó de nuevo. Windows de mierda. Y por esto no hay que usar Windows. Cuando le dice un garabato, me preocupa. Ahí está bien, ya. Está llegando a un Lo voy a punto dejar de ahí. inflexión. Esperemos que Windows no me siga troleando. Gracias por avisar. Porque si no, en verdad, gracias por avisar, porque si no, la edición del video es terrible. Porque hay que regular los audios además de hacer la edición. Y no, qué lata. Entonces aquí tenemos el primer meme de alguien que dice que llegó recién a CrowdStrike y en su primer día echó un pequeño update y se tomó la tarde libre y después lo despidieron al día siguiente. Digo que tiene mucha pinta de ser falso porque la persona no publicaría eso. Uno se esconde bajo tierra, no hay chao. Este otro clásico, todos los sistemas informáticos del mundo, actualización de antivirus de CrowdStrike. Se desmorona todo. Y Julio puso varios de pantallazos azules y cosas así. Les recomiendo que se metan al Discord y vayan a la sección de memes para verlos todos. No voy a mostrarlos todos, pero sí, este de aquí
todos pegándole a CrowdStrike, todos reclamando. Microsoft lo usó el banco, mientras tanto ahí atrás los usuarios de Mac tranquilitos. Y los de Linux también. Así, otro de CrowdStrike que puso el Chris. Este es un video. Sí, Un está. link de lo que está pasando actualmente en las oficinas de CrowdStrike, en el departamento legal. Todos desesperados. Así que, moraleja, usen Canary Deployment, vayan haciendo deployment poco a poco. Sobre eso del no hagan deployment en viernes, en general no lo hagan, pero insisto, fue un jueves, no tiene nada que ver con esta situación. Lo que importa es las medidas de seguridad, no cuando uno las hace. Lo otro que he escuchado es que es como el concepto de N1, N2, que uno hace el deployment en ciertas como servidores que no son ¿Ya? tan relevantes. Ah, Para sí. probar que todo funciona bien y después como que vaya Sí. escalando como la implementación. Sí. Eso no lo tenía. Que ¿Cómo? se lo pucharon a todos. No, Porque no, sí, sí, se lo pucharon a todos. Sí. ¿Y no tendrán ambientes de pruebas? Eso también es como mi pregunta. ¿Qué debe? En Cuba, no sé. No sé. yo estoy leyendo y parece, o sea, no hay una declaración de lo que realmente pasó de la empresa. Como que algo que dijeron, pero no el detalle de qué fue el error, cómo lo hicieron, no hay información Ya. hasta ahora. Así que no sabemos qué exactamente la falta de protocolo, quién se saltó, cómo se hizo eso. Obvio que de testeo y esas cosas, un QA y procedimientos. No es Claro, tan todo. obvio. No es tan obvio. Por eso hay conspiraciones, porque como tanto así, ¿no? Es que no es tan obvio que haya. Debería haber. Es obvio que debería haber. No es obvio que exista. Porque a veces no hay tiempo para hacerlo todo y se postergan cosas y esas cosas a veces no se crean. A pesar de que sean fundamentales. La lección de CrowdStrike es algo que todos los desarrolladores deberíamos aprender. No es algo solamente del ámbito de ciberseguridad. Ya, sigamos. Este también de Hammer está bueno, pero véanlo después. Pasemos al que puso Mati hoy. Microsoft Right Now. También era de CrowdStrike. Oh, qué buena clip. Me da mucha risa. Hay gente que quizás está viéndonos y no sabe quién es Clip. Puede ser. Javier, ¿cómo weón. se ha saltado tu juventud? No, ¿No? no te escuchamos, Javier, pero vemos tu Ah. negación. Lo he escuchado, pero no tengo, o sea, de más grande, no tengo la referencia de chico de Ya. qué era. La mejor No, inteligencia La artificial. juventud. era la inteligencia, Eh. era el chatbot de los años 2 antes de Cristo, weón, el Clippy, Sí. en el fondo. Lo más molestoso. Como que nadie, o sea, yo tenía la impresión que a nadie le gustaba, porque como que estorbaba. Y como que era harto texto y como que no servía muy bien. Y que puso tu Y- hermana Javier, no sé si por el que no conoce a Clippy o no sé. Sí, Sí. eso. Esperemos que sea por eso. Y después desapareció, pues lo sacaron porque no era tan útil. Y surgió ahora, pues, como que va a aparecer nuevamente, pues. Pero No, digo que como que va a resurgir, pues, como que se fue a la oscuridad y va a renacer cuando el control de la inteligencia artificial general. Como que va a volver. ya. O sea, eso lo dicen los memes. No, no es oficial. Pero sería genial que volviera. Bueno, y los modelos de lenguaje de la casa de la, ¿cómo se llama? La Plaza Sésamo. Elmo, Bert, Roberta, Ernie, Grover y hay uno que se llama Beto, que es como el Bert español y así. Sí. Sí, aquí ver era un paradigma, no sé si no paradigma, sino otra metodología o herramienta, no sé cómo llamarlo, de hacerlo embeddings, que está al mismo tiempo que GPT-2 y GPT-3. Antes de ChatGPT, pero tenía bueno, le gana, como en performance. Sí, Y lo este- fome, como dato curioso de mi parte, antes que saliera ChatGPT, cuando vi los modelos de lenguaje, como que me fui por ver, como para aprender. Dije, voy a aprender cómo se ocupa ver, como que la gente como que busqué en Reddit, como que decía, no, ocupa ver, funciona mejor, mejor que GPT-2 en esa época. Dije, ya voy a estudiar ver. Como que gasté tiempo estudiando eso. Insisto, sirve por la historia. Eso es todo. Ya. ¿Te escuchaba? Sí, es que Windows me lo estaba y ahí me está bajando por la mierda.
Sigamos con yo Era, creo, pero era un atentado rodo, es la conspiración. sí, Nos quieren censurar porque sabemos la verdad. sí, es CrowdStrike que se está metiendo en mi PC. Ya, sigamos con los temas. El resto de los memes los pueden ver aquí metiéndose al canal de memes. A menos que haya uno que quieran que muestre sí o sí, no sé. No, Ya, démosle con el tema. Hay un dale. comentario, sí, antes para ir como cerrando. Dice, Dale. Microsoft no puede perder la oportunidad de integrar, Geeked lo dijo, de integrar un clip con IA. Sería una gran oportunidad. Ya no solo de negocio, sino de entrenamiento. ¿Qué opináis, Javier? ¿Tiene que borrar el Clippy con esto? Tú que Me no lo viste, imagino. pero ¿te parecería útil una wea que básicamente te ayuda? Ya lo hacen casi. O sea, pero no es lo mismo que hacen ahora creo, en Windows. En Windows lo hacen ¿Ahí? con Meta, ¿o no? No. No, con OpenAI, el Copilot. Sí, es similar, pero como que el dibujito. Sí, vos tenéis que Sí. redondearlo a que sea Clippy. Ahí está el Y marketing. hay todo un tema muy deep sobre eso, que no voy a entrar, pero para otro momento. Así que dale, ja. Para el episodio Ahí 7, caído. temas polémicos, con temas dark. Entonces, mientras tanto esperamos a que se nos una Javier. ¿Cómo les fue en su semana? ¿Cómo está el público? ¿Qué tan afectados se vieron por el colapso mundial? ¿Qué colapso mundial? Ya, eso iba a preguntar. ¿Alguien no ha sabido del colapso mundial informático de Windows? Ahí volví, creo, ¿no? Sí, ahí te Correcto. escuchamos. Sí. Te escuchamos. Bueno. De Cloudbreak, me imagino que estaban hablando. Sí, ya vamos a comentar. Sí, no todos saben al respecto, así que como pequeña intro, mientras tanto Javier seteas todo tu setup y después te presentamos. Hay una empresa que se dedica a ciberseguridad llamada CrowdStrike. Trabaja mucho con Windows y con otros sistemas operativos, pero hicieron una actualización a su software de ciberseguridad en Windows y como tienen que controlar ataques de hackers, necesitan acceso, o bueno, al menos tienen acceso al core del computador, como al kernel. Entonces, un error ahí puede romper el computador. Y se equivocaron, mandaron un update defectuoso y eso propagó un montón de pantallazos azules por todas partes, en todo el mundo. Millones de computadores, si es que no más. Y Me está igualando que el pantallazo azul que tuve cuando me conecté es por esto. no lo sé. No, No lo sé. no creo que tengas como este antivirus. Es muy poco más que probable antivirus. que lo tengas. ¿Cómo? O sea, lo que le pasó al Mati es que su computador ya está pidiendo a gritos que lo cambie. Yo creo, sí, yo Tu creo. computador ya va a dejar de funcionar, Mati, como bueno, renuévame. Lo usaron. Llegado a. Sí, entonces lo que pasó fue que no se dieron cuenta, al parecer, algo mal actualizaron y metieron un archivo que tenía un montón de ceros. Era como un puntero a nada. Eran 0, 0, 0, 0 y ese archivo se ejecuta cuando el computador se prende. Entonces el computador falla al bootear, falla al prender. Y por eso se queda en el pantallazo azul y ahí queda. Y después lo arreglaron, pucharon un update para solucionarlo. El problema es que no pueden... Los computadores que ya tuvieron el pantallazo azul no pueden sacar el update porque no llegan a prenderse. Entonces están en ese loop y uno tiene que ir manualmente, uno a uno, cada uno de los millones de computadores. Tiene que ir y meterse en modo seguro, meterse a una carpeta, borrar un archivo y reiniciarlo. Pero proceso manual. A veces se pueden actualizar, pero hay algunas empresas que además sobre eso tenían otros sistemas de seguridad. No me acuerdo cómo se llama, Bit algo, no me acuerdo. Pero tienen que poner además una contraseña extra. Entonces ahí ya están jodidos. Ahí ya no se puede automatizar. Y dejaron a muchos vuelos parados, muchos aeropuertos colapsaron, hospitales dejaron de funcionar en ciertas áreas al menos. Había tiendas que no podían pagar porque, por ejemplo, imagínense que Transbank ocupaba ese antivirus, que creo que no, al menos en Chile no hubo tanto problema, fue más en Estados Unidos, Europa, en empresas grandes. Pero imagínense que Transbank hubiese tenido eso. Todas las máquinas hubiesen fallado o las transacciones en algún momento hubiesen fallado. Yo traté de meterme a pagar al Banco Santander, por ejemplo, y tuve problemas. No sé si fue por eso o por otra cosa, pero era un caos el jueves en la noche, del jueves en la noche hasta el viernes en la tarde.
era un caos total. Y en algunas empresas incluso continúa. Entonces, no El sé si a Santander alguien siempre le funciona afectó. como la wea, así que no sé si ahora sí eso. Ya. Claramente no estoy auspiciado por Santander aquí en este podcast. ¿A Pero alguien le bueno, pasó? si alguna alguien del Santander me escucha del área de no les diría que la página funciona la verdad bastante mal, bueno. Ya. Igual, mantendría mi opinión. Yo lo que he leído sobre la noticia es que fue una falta de protocolo dentro de la empresa de que pasara esto, más que de Microsoft. Porque Microsoft certifica a las empresas que tienen un software que actúa en el kernel, de que esa versión de software puede funcionar en los kernels, como que lo valida y lo certifica y lo firma. Pero como es un software de antivirus y lo tienen que estar como constantemente actualizando con los nuevos bridge que existen, lo que ellos hacen es como mandar unos archivos, ¿ya? Entonces estos archivos se pueden actualizar sin la aprobación de Microsoft, ¿ya? Porque si no sería muy lento la reacción, por ahí hay un virus nuevo y si el certificado se demora día o semana en que te lo otorguen, como que ya fue. Entonces ellos mandan este archivo, que finalmente es una nueva versión del software. Entonces no pasa por ese certificado y ese update que hicieron a un archivo contenía una mala referencia a la memoria RAM, estaba escrito en C++, y eso rompió el kernel, ¿no? Y como un sistema esencial, como que el software que está instalado en el kernel es tan importante, entonces cuando mandó una señal de que había un error, se bloquea el computador. Claro. No puedes acceder porque significa que la base de tu computador no está segura. Entonces es un bloqueo, porque si esa alarma indica que hay un problema grave, entonces si te deja interactuar con el computador, puede producir más errores. Es automático. Entonces la solución era como meterse en forma segura al Windows, y porque ahí no se activa ese módulo y borrar par de archivos. Y como que te dejaba, bueno, borrar esos archivos que se actualizan de forma automática. Lo que hicieron el push. Y también pasando por otro aspecto, habían teoría sobre que esto fue un atentado de China, que hay gente que se quiere hackear el mundo y que en el 2026 va a haber un apagón. Como esto era solamente una prueba. Ya, a alguien en el chat le pasó eso. Yo tengo una amiga a la que le pasó en su empresa y tuvo que estar lidiando con eso el viernes. ¿Tú supiste algo, Javier? Y no sé si es que quieres presentar a Javier o Javier te presentas de inmediato. Igual Sí, lo vamos a repetir, pero ahora ya estamos todos con las cámaras, entonces ya podemos hacerlo. A mí no me pasó nada, por suerte o mala suerte trabajamos con Mac, así que esta vez no nos pegó. Ay, Pero bueno, a mi polola le pegó y estuvo como hasta las 11:30 sin poder trabajar ahí en TI metida en la oficina a que la ayudaran. ok. Oh, qué lata. Algo iba a mencionar, Javier, se me fue. Sí, pues habían varios memes, ahora, buena, aparte de eso, terribles para las personas que trabajaban harto, pero en internet había harto meme, como de gente que ocupa Max, así como en la playa, muy tranquilo, hay gente de Linux igual, así como que, ¿qué ondas? Sí. Voy a Y buscar eso. había otro meme que quiero desmitificar. Había unos que decían, no, como, no sé, los típicos de deploy en viernes. No es deploy en viernes o pasa esto, etcétera, etcétera. El deploy fue un jueves, no fue un viernes. No le crean ese meme. O sea, el meme es real, pero no tiene relación con este caso específico. Eso, ¿qué ibas a decir, Chris? Que hay imágenes, porque ahora, no sé, en los aeropuertos, centros comerciales se ocupan estas pantallas como de publicidad, mostrar información. Y era gracioso que todo tenían la pantalla azul. Como la clásica pantalla azul, que era meme. Como hoy la pantalla azul, como de Windows. Como que todos conocemos la pantalla azul de Windows. Y como que realmente ocurrió todo eso. Hay una pregunta al respecto de Detroit Roach o 13. ¿Esto afecta a muchas empresas porque usan servicios cloud de Microsoft? Es que, mira, Microsoft para algunas cosas es muy bueno. Yo uso Microsoft en mi PC personal. Ocupo Microsoft porque juego a veces juegos y me es más cómodo. Pero para temas de servidores, yo no entiendo por qué la gente ocupa Microsoft. No sé por qué todos esos servidores, no sé por qué estaban en Microsoft y no en Linux. Hay algunas cosas que estás medio jodido porque cuando tienes que usar un programa que sí o sí se ejecuta en Microsoft y no en otro, ya ahí puede ser.
Pero si es que no, yo creo que es mejor hacerle el kit a ese sistema operativo para temas de servidores, específicamente. Pero responder a la pregunta exacta, o sea, no lo hace a ciencia cierta, pero el análisis es que Azure, que es el servicio cloud de Microsoft, tiene servidores tanto en Linux o en la versión Windows Server. Entonces, distintas herramientas o otros servicios están construidos en base a esos servidores. Sí, no es un problema de Sí, y va a depender de que si ese servicio o ese servidor que estaba corriendo Windows Servers tenía instalado este software de ciberseguridad. Era Falcon específicamente. El antivirus, o no sé si llamarlo antivirus, pero el programa se llamaba Falcon. Y ese era el problema, no era Windows. También, o sea, no pasó en Linux, no estoy 100% seguro, pero no me extrañaría que también tengan antivirus para otros sistemas operativos. El problema es que los sistemas operativos funcionan distinto y en Windows encuentro que es riesgoso acceder al kernel así. No sé, no es que solo sea riesgoso, faltaron muchos protocolos de deployment seguro. Por ejemplo, no sé por qué mandaron todo de una en vez de hacer un testeo por porcentajes, algo que se llama Canary Deployment. Cuando tú quieres hacer un rollout, quieres hacer un deployment, sacar a producción para que los usuarios lo ocupen un producto y lo quieres hacer de a poco, puedes mandar solamente a un 1% de tu población, después a un 5% y después a un 10%, después a un 50%, después a un 90% y después al 100%, y lo vas haciendo por etapas. Eso se llama Canary Deployment y se llama Canary porque antes los mineros, cuando bajaban a las minas, llevaban canarios para que el canario se muriese antes que ellos si es que había una fuga de gas, y ahí decían, oh, el canario se murió, vámonos antes de morirnos nosotros. No sabía ese dato, Flick. Está bueno. Sí. Roy sus cosas random que sabe, no sé de dónde. En muchas partes. Entonces, nada, hablar un poco de las tareas comunes que podemos hacer con el lenguaje, o sea, con el procesamiento del lenguaje natural. Y está como, no sé, pues clasificar oraciones completas, que podría ser como analizar si un mail es spam o no, clasificar palabras en una oración, que, no sé, encontrar como los sustantivos, verbo, adjetivo. No sé si se acuerdan cuando estaban en clases de lenguaje cuando chicos y lo hacían identificar eso en las oraciones, era terrible. Ahora pienso que Javier salió como hace 2 años del colegio, así de joven. Wow. Quiero hacerlo. Bueno, después, dale. Y era terrible también en todo caso, haciéndolo. Me iba muy mal haciendo esa weá. No entendía nada. No, weón, nunca entendí porque te da. Claro, el simple era re simple, po, weón, cuando el sujeto hacía una acción y todo bonito ahí, pero después le venían un verbo, weón, y no sé qué cresta los pronombres como con una forma específica, y mira la chucha, weón, ya no sabía identificar qué chucha era eso. Pero bueno, cosas que ya no, por suerte no tengo que ver y se las puedo preguntar a una máquina y me lo dice. Gracias a la tecnología. Bueno, después generar texto, no sé, completar espacios en blanco, por ejemplo, con palabras ocultas. Extraer respuestas, que como un question and answering, por ejemplo, pasarle un documento a un modelo y después hacerle una pregunta y ver qué nos responde, limitar, por ejemplo, la cantidad de tokens. Volvemos a lo mismo, pero digamos más o menos la cantidad de palabras que queremos que nos entregue. Y después generación de nuevas oraciones, que esto puede ser como traducción, resumir textos. Pero eso es como en general en lo que se ocupa. Hay muchas más tareas que se pueden usar y también puede ser mezclado, no sé, por ejemplo, con reconocimiento de voz. Entonces uno tiene archivos de audio, los pasa a texto, después de texto los pasa a embeddings y así los puede manejar de una forma más directa. Bueno, yo creo que lo más importante o lo que estamos viendo actualmente es de dónde aparecen los LLM, por su sigla en inglés de Language Model, que son ChatGPT, por ejemplo. Ahora hay que hablar de Llama, parece, de Cloud, de todos estos modelos de inteligencia artificial, cómo fue que aparecieron, por qué de un momento a otro se hicieron tan populares y como que todo el mundo los quiere usar y solucionar todos los problemas de su vida con eso. Que plot twist, probablemente no vayan a solucionar muchos de sus problemas de su vida con eso, pero va mejorando. Entonces, así como ustedes hablaban de Paperclip, cómo pasamos de un ayudante que era literal como responderle exactamente el texto que necesitaba para que te respondiera otro texto, a un modelo que realmente como que pareciera ser que está pensando y está entendiendo lo que le estáis preguntando y cómo te está formulando su respuesta. Pero básicamente lo que son los LLM son modelos que se entrenan en cantidades enormes de datos, que llaman corpus en general, y con eso le proporciona como capacidades fundamentales para poder responder, entender y comprender el texto. Bueno, me imagino que la mayoría de los que están acá se han jugado alguna vez con ChatGPT o lo han usado en el trabajo, o sea,
saben de lo que son capaces y de lo que no son capaces. Y así también uno, los LLM, puede entrenarlos para sus casos en específicos, que ya no creo que alcancemos a entrenar mucho en eso en esta presentación, pero con lo que se llama fine-tunear. Entonces, si por ejemplo yo quiero una LLM me recomiende, no sé, recetas, yo podría hacer lo que estudiara puros libros de recetas y hiciera mezclas y cosas. Si después yo a esa LLM unida en eso, o entrenada en eso, le pidiera cosas de finanzas, probablemente nos iría bastante mal. Entonces, bastante interesante todo lo que se puede ir haciendo y cómo se puede ir jugando con esto. Sí, bueno, sí, lo hemos visto un par de veces en la transmisión, sabemos sobre el tema, pero si alguien del público que nos está escuchando tiene alguna duda sobre el LM o no es algo nuevo o quiere saber más detalle, pregunte nomás y ahí vamos a hacer lo mejor para responder. Acá voy a mostrar un poco de lo que fue la evolución de los modelos de procesamiento del lenguaje. No voy a ahondar en todos, pero vamos a partir de las redes neuronales recurrentes, que si bien no me equivoco, fueron implementadas por primera vez en los años 80, fueron recibiendo mejoras por mucho tiempo. Creo que el 2010 fue como el último paper que hablaba como sobre mejoras de esto. Sí. Y bueno, las redes neuronales recurrentes, para los que no la conocen, fueron diseñadas para procesar secuencias de datos. Entonces, en ese tiempo, y durante mucho tiempo también, la hizo ideales para tareas de procesamiento de lenguaje natural. Como dentro de sus características, pueden manejar entradas de longitud variable, mantienen una especie de memoria que es bastante corta en realidad, no sé si podríamos llamarla memoria, pero alcanza a considerar como dependencias a corto plazo de los datos. Entonces, si uno trataba de traducir algo y decía, no sé, ATU, la traducción era fácil, como usando esta RNN, que antes probablemente era muy complicado de lograr. Para la época era un logro. Sí, era una revolución, o sea, Sí. la traducción automática, reconocimiento de voz en ese tiempo fue un cambio muy grande. Pero como no podía capturar dependencia a largo plazo, era imposible pasarle un texto un poquito más largo, una oración un poco más larga incluso, muchas veces, y obtener los resultados esperados. Es por eso que se implementan los Long Short Term Memory, LSTM, por su sigla en inglés, que son más que nada un tipo especial de redes diseñadas para abordar el problema y tratar de tener como estas dependencias a un mayor largo plazo. Plot twist, no es tan largo plazo, sí mejoró, pero todavía queda mucho como para llegar a lo que estamos ahora. Pero básicamente lo que hacen es incorporar celdas de memoria, que lo que hacen es que permiten mantener la información por periodos más largos de tiempo, porque tienen unas puertas como de olvido, gates, que permiten controlar el flujo. Entonces, las cosas que no le interesaban al modelo, después de ciertas operaciones matemáticas, si le daba una importancia baja, lo eliminaba de la información que guardaba y la otra información seguía dando vueltas dentro del modelo. Entonces así le permitía como tener más contexto y olvidando ciertas cosas que no tenían ninguna importancia en la tarea específica. Y bueno, el impacto, o sea, claramente funcionó harto, mejor que la RNN. Fueron como usadas mucho tiempo. Si no me equivoco, ChatGPT-2 o GPT está basada en LSTM, no estoy seguro. Pero creo que la mayoría de los modelos de ese tiempo estaban basados en lo que era LST. Mejoró harto lo que era, por ejemplo, análisis de sentimientos y fue mejorando cada vez más la traducción automática. O sea, ¿quién no se acuerda cuando alguien llegaba con todo un título traducido en el traductor de Google de hace 15 años y los nombres propios? Bueno. Ah, verdad. Era terrible. Ahora yo le paso todo con toda confianza y digo, ya, bueno, lo leo un rato y confío, digo, plenamente. Sí, está bien. Antes era terrible. Sabe más que yo, probablemente. Bueno, y después pasamos a los Transformers, que son como este cambio paradigmático, digamos, en el procesamiento del lenguaje natural, que si bien vamos a explicar un poco su arquitectura, sus características principales son que utiliza un mecanismo de atención, de self-attention, que permite procesar a todas las palabras de una secuencia simultáneamente. No depende de la recurrencia como antes, por eso tenemos paralelismo ahora, lo que lo hace mucho más rápido. Incorporan también una codificación posicional para mantener la información sobre el orden de las palabras, algo que es muy importante porque antes no sabíamos dónde estaban ubicadas las palabras y íbamos perdiendo ese contexto. Como bien sabemos, si una palabra está al principio, al medio o al final de una oración puede tener distintos contextos según los verbos y conectores que tenga. Y como sabemos y mencioné anteriormente, permiten el desarrollo de estos modelos en grandes corpus de texto porque ya pueden ir recordando y guardar este contexto por mucho más tiempo. Entonces ir entendiendo realmente qué es lo que va pasando y no olvidando cosas por ir aprendiendo cosas nuevas. Como la XPM en la época era un modelo que se llamaba Word2Vec. No sé si alguien yo lo ocupé, por eso me acuerdo. Y hacía el embedding ocupando el STM.
una bidireccional, y era más o menos nomás. O sea, comparado con ahora, claramente era malísimo. Pero. Y luego GPT ocupaba Transformer, pero GPT no Ah, tenía nada, como muchas menos neuronas, otra arquitectura por detrás. Porque la GPT, la T de Transformer. verdad, tenés razón. Disculpa, sí, Y, me y pifié. BERT también, pues la T de Transformer. Y también estaba Glove, que entonces ocupaba LSTM también. Ah, Que lo ¿verdad? que buscaba era ¿Verdad? como agarrar todo el texto y. No sé, Sí, sí. Igual cuático que yo me acuerdo que hace años, como empezamos con esta cuestión, y no existía en realidad esto. Me acuerdo que había discusiones, tuve discusiones, hoy si usamos Word2Vec y la wea, y como que todo lo que lo probaban nunca les da como demasiado bien, como con las técnicas que mencionaste antes, como que salvaba, ¿cachai? Mm. Yo me acuerdo que usé, la que más me servía era TF y DF, o sea, como en esa wea como que hice muchas cosas, la que mejor me funcionó que de las simples, ¿cachai? Porque contar las palabras era muy nada. Y esa wea como que tenía algunas métricas, se podían hacer algunas cosas con esa matriz y podías clasificar weas después con un algoritmo como que ni me acuerdo ni cómo se llaman. Y la verdad es que ya ni lo repasaría, wea. Pero me tocó en algunos proyectos, por ejemplo, hacer esto de clasificar tópicos con técnicas del año 0 antes de Cristo. Y alguna vez vi esta cuestión de que hice el crío así como, ay, si le metí Word2, y fue como, No, menos gracias. mal no lo hice. No, los resultados eran como interesantes a lo más. Como, ah, mira, aparece esto, pero es un poco confiable. No, mucho error. No, ahora estamos a otro nivel. Hola, Dominux07. ¿Qué tal? Hola, Dale dale nomás, nomás. pues quiero ver qué onda los Transformers. Bueno, el paper como que, o sea, digamos que el paper más importante, uno de los más importantes acerca de inteligencia artificial, es donde se implementan los transformers, que es Attention is all you need. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Bueno, en la presentación o ahí donde me digan en el Discord, también tengo unos links sobre algunos libros que hablan como explicando ciertos papers y cosas como de forma más amena, digamos. Entonces lo hacen mucho más fácil de entender y algunos vienen con código, entonces podéis implementarlo con Python si eres una persona bien o con TensorFlow si no eres tan buena. Oh, esa la típica guerra, así como. Como que ahora es. Pero sí, les recomiendo mucho que le echen una mirada a este tema. Realmente revolucionó el mundo. O sea, ya son 7 años desde que lo postularon y no ha salido nada tan significativo, creo. Así que se lo recomiendo. Y bueno, también encontré esta frase que me gustó harto. La persona que la dice creo que en verdad es un pintor, así que no tenía mucho que ver, la verdad. Pero bueno, lo que dice principalmente es que para él el contexto es la clave para entender todo lo que está pasando. Y claramente así es como funciona el Transformer. O sea, al final va entendiendo las palabras, pero lo que le importa es el contexto de donde se encuentra. Como esta attention is all you need, como esta atención al contexto, es lo que lo hace ser tan bueno, digamos. Y bueno, volvimos a esta estructura de Transformer que probablemente la han visto varias veces y que Chris también lo explicó en su momento. Así que tampoco quiero ahondar mucho en esto, pero si vemos acá tenemos el input. Bueno, tenemos dos capas principales, que es el encoder y el decoder. Lo que presenta Transformer principalmente es que estamos separando, digamos, nuestra X. Entonces nuestra palabra se separa en 3 vectores, que son el query, el key y el value. Me puedo haber equivocado en el orden, pero no es tan importante. Y entran a esta capa de multi-head attention, que lo que permite es evaluar la importancia de cada palabra en la entrada con respecto a las demás palabras de la secuencia. Entonces, al final, se calcula una representación de atención basada a todas estas palabras de la secuencia y utilizando estas y operaciones matriciales que no vamos a entrar en cuestión. Después pasamos por una capa de solo suma y normalización, que es literalmente sumarle la X a lo que es el multi-head attention y normalizar. Y después entramos al feed forward, que consiste en una red neuronal completamente conectada, que se aplica de manera independiente a cada posición de la secuencia. Entonces esto permite que cada palabra tenga contexto de todas las otras palabras que están entrando. Entonces, a diferencia de los otros modelos, que el contexto era más limitado, acá el contexto es bastante amplio. Y por el lado del Javier, decoder, si ven, Javier, nuestro... la parte Dale. la parte de abajo no se ve entera. Voy a mover un poco tu cámara para que se vea. Tú no tienes que hacer nada, pero te aviso, el tema es que si explicaste algo de esa parte quizás no se vio, pero era poco, era el input. Ya, perfecto. Ya caché, no entendí, Sí, pensé que era el PowerPoint que me había comido algo. no, por ahora te voy a dejar ahí arriba para que se vea la imagen. Ya, buenísimo. ¿Tú entiendes bien todo ese flujo? Yo nunca me he dado el tiempo de entenderlo.
Entonces, Lo me implementé gustaría hace hacer poco, preguntas. pero no sé si puedo responder la pregunta que tú tenías. Ya. Pero después podemos Ya, conversar si mi, queréis. mi duda es básicamente qué hace exactamente cada sección y por qué existe. No sé si es que eso Más lo... nomás, Javier. Esa pregunta fue demasiado, demasiado. O sea, Es una foto que he entendemos visto en que muchas partes, pero que nunca me he dado el tiempo de entenderla, en verdad. Y sé que está en un montón de partes. Y está el paper. Pero si no lo manejas para ahora, da lo mismo. Eventualmente lo leeré, veré algo. sí, te puedo recomendar algo para que lo leáis en realidad. Creo que es un poco Ya, complicado de explicar con mis conocimientos. ya. Pero bueno, acá en el decoder lo que tenemos, si bien tenemos capas bastante parecidas, tenemos acá una mask multi-head attention. Esto es bien interesante porque lo que nos permite es solo saber la información que tenemos en el momento. Entonces todo lo otro está escondido. Por ejemplo, si yo voy en la primera palabra de la secuencia, digamos, solo voy a poder ver esa palabra, y si voy en la segunda, solo voy a poder ver la segunda y la anterior. Entonces eso nos permite solo ir viendo lo que tenemos que ver y no como ir aprendiendo sobre las cosas que tenemos que tratar de predecir, digamos. Y también que acá este multi-head attention que tenemos recibe el value desde el encoder y las queries vienen desde el decoder. Entonces nos permite tener información del encoder en el decoder y pasarlo al feed forward y computar probabilidades o sea, el output, las probabilidades de salida, digamos, como que es lo más probable que pudieran entregar. Entonces esto es finalmente todo el flujo que hace lo que intuitivamente te explican, que es como predecir la palabra que viene nomás. Eso es todo. La implementación de este flujo termina en eso. ¿Eso me estáis diciendo? Sí, son buenos prediciendo palabras, eso es lo que hacen en general. Después de un flujo gigantesco. Perfecto. Entonces, bueno, dentro de las ventajas que ya mencionaba un poco es la paralización. O sea, acá vemos que tiene varios NX, digamos. En el paper ocupan 6, pero no un número mágico que digamos. Yo creo que en esos tiempos era más o menos lo que le daba la computación posible. Pero entonces podemos tener varias de estas capas en paralelo corriéndose y después se computa todo ese resultado y se pasa al decoder. Y bueno, el contexto global que mencionábamos. O sea, al final puede considerar el contexto completo de una oración y no solo la palabra anterior, como era lo que teníamos anteriormente con las tecnologías. Entonces la generación de texto se vuelve mucho mejor. Y bueno, Bueno. para complementar un poco, Ok, dale. si uno piensa, o sea, se ve como es complejo, pero finalmente son redes neuronales y esto es una arquitectura de las redes neuronales, de cómo se fueron ensamblando, que permitieron como finalmente capturar todo el contexto y tener el impacto que tiene actualmente en los modelos, ¿ya? Entonces, porque antes de esta arquitectura, la LSTM también es una arquitectura de redes neuronales, ¿ya? Y una red neuronal son matrices que se multiplican y hay una función de softmax, etc. Como que las componentes son bastante simples y depende cómo uno la organice para lograr estos resultados. Y la RNN también era lo mismo, o la CNN, que para imágenes. Es como que el diseño está lo especial. Porque por debajo son matrices que se están multiplicando. Tienen un input, se multiplican, se multiplican, se multiplican, se suman, se aplican normalizaciones, un par de cosas, y te sale un output numérico. Y eso es, como que no es nada más complejo que eso. No, o sea, no hay nada como magia o algo oscuro. La arquitectura, de cómo uno diseña esto que te permite tener esta eficiencia. Es interesante. Sí, bueno, respecto a eso, bueno, con PyTorch o TensorFlow da lo mismo, como que pueden crear su propia implementación de un transformer, obviamente no poniendo from PyTorch import transformer, pero pueden ir importando capas lineales e ir creándolo como más paso a paso, obviamente no desde eso, pero sí como agarrando ciertos módulos y los va a ayudar a entender harto cómo van funcionando las cosas y también viéndolo como lo que dice Chris, que en verdad son números lo que hay adentro, o sea, no hay más que números y uno va viendo los resultados que van saliendo y puede ir inspeccionando un poco para tratar de tener una idea mejor. Bueno, ya como cerrando con los Transformers, quería hablar un poco de Hugging Face, no sé si lo conocen, pero digamos que es la empresa encargada de impulsar la inteligencia artificial de manera libre, como, no sé, OpenAI, por ejemplo, que no OpenAI, como saber, pero la gracia de Hugging Face es que la gente, las compañías que apoyan a la inteligencia artificial libre suben sus modelos, uno los puede ocupar, si bien Hugging Face te ofrece varios servicios de ocuparlo en su nube, etcétera, que cuestan plata, uno puede correr los modelos 100% locales y no tener que pagarle, por ejemplo, ni un peso a nadie, digamos.
Si no se han metido, bueno, tengo un tutorial después que saqué de ellos, pero tienen, no sé, ahora no me acuerdo la cantidad de modelos, pero creo que tienen más de 100.000 modelos entrenados en distintas cosas que Oh, la wow. gente va fine-tuneando. ¿Qué pasó? Oh, wow. Ah, sí, que no te entendí. Sí, no sé, por ejemplo, uno podría bajar un modelo, fine-tunearlo en lo que a uno le interesara y después subirlo y dejarlo ahí como libre, digamos. También tienen datasets para poder usar para los modelos, también para fine-tunear tus propios modelos. Bueno, los servicios en la nube que mencionaba, que yo personalmente no lo he usado, pero debe ser como que te hostean los modelos con GPU, creo que te prestan hasta la GPU con ciertas restricciones. Ahí está el negocio con el uso de la nube. Claro. Bueno, acá está una pequeña tabla también de algunos de los modelos típicos. Acá, bueno, está Where2Bake y como los embeddings contextuales. O sea, porque estos tres son embeddings, digamos, pero acá ya tenemos como con más contexto. Pero claro, Where2Bake buscaba como una representación basada en contexto cercano, acá una concurrencia global, como si cuántas veces iban apareciendo, y acá tenemos como el contexto completo. Los otros son los que ya mencionamos, yo no sé si haya muchas aplicaciones actualmente con esto, pero es como una pequeña tabla de resumen si después le quieren echar una mirada. No creo que haya mucho que explicar en realidad. Yo creo que podríamos pasar a ver lo de Hugging Face para que no nos comamos todo el tiempo. Y no sé si puedo apretar el link. Hugging Face yo lo usaba bacán igual. A mí me ha gustado las veces que lo he implementado. Es re fácil de cómo usar sus weas que tienen. Sí, realmente Sí, estoy botado, así que tuve que ahorrar un par de días el perdimos. modelo, pero me perdí. No No, sé si- sorry, ¿Cómo? me fui yo, culpa mía, perdón. Yo tampoco escuché, por si acaso. Pensé que era yo, porque siempre soy yo. Pero me Sí, 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 ya, sí, bueno, está listo. ¿Hay un Hasta el perro perrito caminando? ahí dando vueltas. ya, bueno. Ya, sí. Bueno, este tutorial realmente lo saqué de su página web. Tuve que hacer un par de ediciones. Después les voy a compartir el link para que se metan. Pégale un zoom, Em, no se ve tan grande. Ahí me avisan. ¿Se ve mejor? Sí, Sí, ahí sí. sí. Ya, bueno. Bueno, literalmente, ¿qué es lo que hace? Tiene como esta función pipeline. Esto es como la forma literal más fácil de usarla. O sea, no se tienen que preparar de hacer un tokenizer, nada. Es absolutamente nada. O sea, como que no tienen que saber nada y solo tienen que usar. Y ocupa cierto modelo, que acá tenemos un DestillaBERT, que es un BERT más chiquitito nomás, fine-tuneado en este dataset, que se lleva en inglés. Y como busca clasificar, qué sé yo, la oración I hate you y genera esto y te dice como que es negativa con un score de 99%. Podemos ver el caso contrario para I love you, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les quería mostrar era esto. Si ven acá, lo que estamos haciendo es ocupar este modelo de BERT Base Case y estamos importando desde Transformer un auto tokenizer y un auto model for sequence classification. Entonces, claro, para poder ocupar esto, que era como la discusión que tenían, si cuándo ocurrían primero la tokenización o los embeddings. Claro, lo que uno tiene que hacer es primero tokenizar y después uno va a cargar el modelo y a este modelo le va a pasar los tokens que ya generó. O sea, al final estoy generando acá mis tokens y después yo le paso a este modelo al Auto Model for Sequence Classification, le paso los tokens que ya me generó, ¿cómo se llama? El modelo. Y entonces ahí sí pueden ver... ¿Qué hacía este último? O sea, ¿qué hacía específico? El anterior como que te clasificaba en un sentimental análisis. ¿Esto es como un pipeline? ¿Qué es No, específico? esto lo que está haciendo es ver si las oraciones son parecidas o no. Entonces al final tenemos 3 oraciones. Vemos que la primera habla de Hugging y la tercera también. Y otra que habla de nada que ver. Entonces lo que hace acá es comparar la secuencia 2 con la 1, pero con su nombre. Entonces está comparando Hugging Face con una manzana y lo que responde acá es... Perdón. ¿Está comparando cuál? Perdón, la secuencia 0 con la 2. Perdón, ¿cierto? 0 con la 2. Entonces dice si es una frase con 90%. Y después compara la otra que habla de una manzana y Hugging Face y dicen no tienen como nada que ver. Ok. Y bueno, hay varios casos de uso, o sea, ya tiene Hugging Face varias cosas ya más, o sea, que uno realmente carga el modelo preentrenado, que muchas veces son suficientes como para los casos de uso que uno tiene. Esto creo que de hecho está repetido. Buena. Pero acá tenemos como Y- question answering, por ejemplo. ¿Qué cosa, Chris? No, que súper bacán Hugging Face por lo que dices de que es fácil de conectarse con los distintos modelos y como también mencionaste hay miles de modelos y ahora que salió Llama 3.1 luego esos mismos modelos que son bastante grandes y pesados lo van a destilar, como hacer el fine tuning para poder ocuparlo en local, en tu computador con la CPU que uno tiene asequible y obteniendo buenos rendimientos, o sea, porque las familias de modelos que van saliendo cada vez tienen mejor performance a un costo menor.
proceso súper interesante que después no habrá que pagarle a OpenAI por ocupar estos modelos. Igual bien jugado ahí Mark Zuckerberg al hacer esto. Como Bueno, y todo. Hoy tengo una pregunta, Sí, Camilo. sí, sí. Ya que estamos hablando de Hugging Face, todo esto, te cuento mi caso de uso, Javier. Esto es una pregunta muy De prueba. yo. No, no es de prueba, no, pues vamos, Chris, de No. prueba. Cacha que hay un juego de mesa que jugamos, que el Rolo lo conoce, que aquí, la weá es que es un juego súper difícil, en sentido de las reglas, como que uno se vuelve loco y muchas veces llega a escenarios en que uno dice, puta, no sé si esto es válido, si esta jugada es válida, ¿cachai? Entonces, yo he pensado en mi locura con mi amigo, ¿cachai? La maca también. ¿Ah? La maca también, te aviso. Copiar, ponte el foro que están todas las preguntas y más el manual, que obviamente está, ¿cachai? Más usar alguno de estos modelos para poder preguntarle, ¿cachai? Y a veces he pensado, me conviene hacer la versión simple que no voy a aprender nada, ¿cachai? Que tal vez en ChatGPT 4 creo que le podéis dar las weas, ¿cachai? Y tal vez hacerlo así, o podría usar estos modelos tal vez para aprender algo, no sé. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo debería hacer? ¿Me voy a demorar mucho? Porque igual depende de eso, en verdad, como, puta, si voy a estar 3 meses implementando la wea para hacerlo, tal vez me vaya por un lado en que la wea ya esté más o menos resuelta, ¿cachai? Piensa que la Mira, info la tengo, que la puedo sacar. Yo entiendo que con Hugging Face ya fine-tunear un modelo no es algo tan complicado. O sea, ya como que, así como viste, no sé, pues que tenía sus pipelines creados, qué sé yo, para question answering, también tiene pipelines como para fine-tunear. El problema es el costo, pero si elegí un modelo chico, porque no creo que necesites mucha información, necesitáis como más información específica que mucha información. Entonces, como así como dice Chris, un destilado o un modelo cuantizado, y le pasáis tu información, yo creo que lo vaya a hacer muy rápido. Bacán. Listo. Como versus pagándole a GPT para que hacer lo mismo. Bueno, Sí, pues algo que me sí. llama. O sea, dale. O sea, yo creo que sería útil, por si acaso, porque fuera de huevo perdemos harto Sí. tiempo de nuestra vida preguntándonos, buscando el nombre de la carta, weón, pura wea, así como, oye, no sé si esta jugada es verdad válida. Y como Sí. que nos volvemos a preguntar la misma wea una y otra vez, weón. Es tremendamente Pero, útil. pero ¿le han preguntado a GPT si sabe? Sí, habla pura wea. Es demasiado específico. Hay que hacer un rack con eso. Me gusta cuando Rob pelea contra la máquina. Es artificial. Pero de todas maneras parece un problema muy solucionable por un modelo suficientemente Sí. poderoso. ¿Sí? Sí, con ChatGPT y RAG, así como ChatGPT basta. Sí, de todas maneras. El tema Bueno, es que, algo que claro, me llamó la como decía atención. Mati, uno no aprende nada así. Algo que me llamó la atención harto fue que, bueno, este modelo salió realmente hoy día. Y claro, pues, acá es open y todo, pero hay que darse a conocer, hay que hacer un login a Meta. Y ahí, bueno, en todo caso, uno no lo puede correr local por el porte que tiene el modelo, pero van a ir mejorando. Entonces tengo que volver a mi presentación. Bueno, acá tenía un meme justo para ti, Mate. Lo tenía pensado justo cuando te recomendaban ocupar un Word to Deck. Y claramente ya esto es un meme antiguo en verdad, pero como que ya no tiene sentido. O sea, con todo el contexto que tiene un modelo de meme, ya no tiene sentido probablemente ocupar Word to Deck ni... Es que, ¿cachai? Que con lo que nos estáis mostrado, ni siquiera ganáis ya tanto en tiempo, pues, weón, ¿cachai? No, si en Entonces verdad ya no va por ni un... No, puta, por último, cuando uno se va por soluciones más simples porque ya ganáis tiempo, ¿cachai? Estoy sintiendo que ya ni eso, como que... O sea, yo creo que bueno, como también dentro de las conclusiones, uno de los problemas de estos modelos grandes son el problema de computación, digamos. O sea, como que si tenéis muchos datos, tenéis que procesar unos embeddings gigantes dependiendo del largo que tenga el modelo. Y claro, ahí se complica la cosa. En cambio, correr un TF-IDF con muchos datos es como... probablemente no se va a demorar nada. Exacto. Pero claro, o sea, nada, como conclusiones, les recomiendo que se metan a revisar, sobre todo si están metidos más o menos en esta área. Da lo mismo que no lo ocupen en el trabajo, porque es muy interesante como lo que pasa por atrás, la matemática, que es lo que menciona Chris, como la estructura de los transformers. Y nada, si tienen dudas que pregunten. Está lleno de foros, está, digamos, el 90% del mundo preocupado de esto, entonces preguntando cosas y respondiendo cosas. Yo creo que... Creo que el 90 es como mucho. Sí, era un poco mucho. El 90% del mundo de la inteligencia artificial Ya, eso puede ser. Es que Javier aprendió de Chris, y Chris, ¿tú sabes de dónde se saca la estimación? Sí. Estoy orgulloso de ti, Javier. Has aprendido el secreto. No. ¿Está bien? Estuvo Una bien buena malo el estimación. número. Digo, perdón. Resiste, Javier, resiste la presión de Rodo y de estas matemáticas. Está bien la presión cuando uno se equivoca. Bueno, ¿qué más? Bueno, antes de tratar de ocupar modelos de LLM, siempre tratar de ocupar modelos clásicos, hasta una heurística a veces puede ser bueno. Por último, para encontrar un baseline, si uno no se va a demorar nada. Pero como ir a meterle a todo, dudo que sea la solución porque no son tan buenos
resolviendo problemas tan complejos. Entonces, como que no lo van a poder Es hacer que todo. depende del tipo de complejidad, porque son muy buenos viendo problemas que para un programador promedio son muy complejos. Por ejemplo, para un programador promedio identificar que algo es un gato y algo es un perro con código es muy difícil. Pero a veces, no sé, sumar, hacer una operación matemática es fácil, Claro. pero los LLM se confunden. Entonces, la complejidad es distinta. Sí, totalmente. Depende de la complejidad. Pero y eso es todo lo que tenía para hoy. Ojalá les haya gustado. Cualquier Bueno, pregunta ahí, los que están ahí en el chat, la pueden hacer por el Discord y yo las voy a responder después. Y tengo un par de links de referencias que ahí voy a preguntar cómo se los hago llegar. Javier, por Discord, yo me quedé metido en algo. Voy a partir con una pregunta primero, antes de ir dando el cierre. Caché que yo siempre he tenido ganas de releerme ese paper, en verdad. Lo conocí, obviamente, es como ya histórico. Onda, lo conozco solo porque a mi juicio es historia, ¿cachai? Ni el de la siquiera solo atención. porque... Sí, y siempre he tenido muchas ganas de leerlo. Si me decís como un like y voy, ¿cachai? Como que de verdad, tú por lo que veo te lo leíste y todo, quiero escuchar a alguien que me diga, sí, Mati, léetelo, tenéis que leértelo. Onda, no podí, quizás con los videos y todo, no necesito entender, pero sí como echarle una mirada, ¿cachai? ¿Qué opináis de eso? Porque, puta, lo he tenido ahí y como que todos dicen que es algo que cambia y no lo he tocado, ¿cachai? Pero no entendí, ¿ya te lo habíais leído antes? No, jamás lo he leído, solo lo Ah, conozco porque es historia. Esa historia de una vez, no. ya. Sí, el paper es bueno, pero si como que no estáis tan metidos, yo te recomendaría un paper with code, que literal es como el paper y le van metiendo pedazos de código a las diferentes partes. Y para mí eso es más fácil de entender que, bueno, es que tú eres matemático igual, tal vez, así que tal vez se te haga más fácil a ti entenderlo de la otra forma. Pero a mí que me pongan código me hace más fácil entender las cosas. Pero de una o la otra forma yo sí o sí me lo leería. O sea, además, Mati, no te ahorras nada, son 8 páginas y ahora los papers de Data Science están limitados a tener 8 páginas o inteligencia artificial, digamos. De entender las 8 páginas es distinto, pero de leerlo no debería demorar tanto. Hay un 90% el Mati se lee al paper. Mira, que sabes que siempre, mira, siempre he tenido ganas de leer ese paper, porque como, puta, hay weas que uno a veces tiene que leerla solo por ya casi conocimiento histórico. Y como Javier lo mencionó, mándame el link, o sea, déjalo en el Discord igual, en verdad. Me interesa más el del código. A pesar de que soy matemático, igual los papers a veces están muy volados. Yo creo que por orgullo, o sea, como data scientist, hay que decir sí, lo leí. Como sí, lo leí. Punto. O sea, como que. Bueno, era como el meme que mostraba Rodo. Como era, claro, en la entrevista te hacen explicar el Transformer y en la pega importa OpenAI. Pues estaba diciendo, le estaba respondiendo a Quecklech que en general yo no ocupo muchas redes neuronales y no me gustan porque no las entiendo, porque no me he dado el tiempo de entenderlas, y con entenderlas no me refiero a entender qué es un perceptrón o qué son las capas, etcétera. Me refiero a entender la arquitectura. Y no entiendo por qué una arquitectura de red neuronal sirve para algo y otra arquitectura sirve para otra cosa. No les creo hasta entender qué es lo que está pasando. No quiero simplemente traerme una librería y decir, ya, OpenAI, hazme esto. O sea, si tengo que hacer cosas sencillas, ya sí, lo hago, pero como usar la red neuronal bien sin entenderla no, me causa conflictos. Por eso en general no las uso. Pero es algo que quiero estudiar eventualmente. Creo que lo encuentro interesante. No las uso porque hasta ahora no las entiendo. Pero de hecho este libro está hecho en R, así que se lo deberían leer. ¿El Este libro libro es? también es bien bueno, que son como los modernos al NLP y tiene varias cosas. Bueno, después acá como que uno entra en Transformer y va explicando. Pero es bien bueno y también Bueno, como bastante explicativo. También voy a ya. ahí compartir los links en Discord, que probablemente nadie se meta a la presentación a apretar 3 links. Mejor que los deje ahí sí, directo. mejor el link directo, en verdad. Sí, Em, totalmente. Oye, Cristo, ¿tenía algunas preguntas? De... Ya estamos, nos quedan 4 minutos. Entonces, a tiempo, Javier, si no hay más algo que quieras mencionar que no hayamos preguntado. Pero bueno, siempre puede haber otra oportunidad en el futuro, en donde podemos hablar nuevamente sobre en el llamada 3.1. Vamos a ser reemplazados con las próximas tecnologías. Así que, Javier, agradecer por tu tiempo, por estar aquí presente en Encoder, preparar el material y contando sobre tu experiencia, tus consejos de cómo llegaste a ser, de pasar por 3 roles distintos.
en el mundo del data science. Y bonita presentación y bien explicado. Lo explicaste de forma bastante simple lo que es el LLM y sus componentes principales. Así que gracias, Jaime. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto y cuando quieran. Bueno, y Y- también me quería sumar unas palabras, Chris. Bueno, también Javier, muchas gracias por estar acá, por la presentación también. Efectivamente coincido con lo simple, ¿ah? Me gusta cuando son simplecitas porque como no he leído todo y no cacho todo, igual tengo harta intuición, entonces me ayuda harto a como situarme en un punto, ¿cachai? Y es como, ya esta cuestión va por aquí. Así que, nada, pues gracias por eso. Me hubiese gustado, ¿sabes qué? Me quedé con ganas de cómo escucharte, cómo se ha aplicado. Que ya quizás en la vida real el meme, que lo hay que tenido que usar es como importando, ¿cachai? Como que tuviste que leer toda la teoría para saber qué estabas haciendo, pero como los casos de uso reales, que mencionaste algunos al principio, ¿cachai? Pero como que gana de segunda parte, como, oye, sí, sí, aquí lo implementé, tuve estos problemas, ¿cachai? O me pasó así, traté de hacer el hiding face y en verdad no tenían, ¿cachai? Como entender un poquito a qué te has enfrentado como cuando lo trataste de aplicar, ¿cachai? O si te habéis tenido que implementarlo tú mismo, por ejemplo, como parte, incluso creo que lo mencionaste en una parte, como que igual le hacía algunos cambios o tuviste que hacerlo, no sé si porque lo estudiaste o no, ¿cachai? Como el flujo. Entonces me quedé con ganas esa segunda parte. Así que ya quizás tengamos otra cosa. Eso, así que nada, pues volver. Muchas gracias nomás también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y les recuerdo a todos que tenemos un Discord, pueden hacer preguntas ahí durante la semana, pueden aportar, responder preguntas a otras personas si quieren aportar, poner memes, y tenemos un canal de YouTube con los episodios pasados. El canal de YouTube es este, y hemos hablado de varios temas, de temas como entrevistas de trabajo, en Positron, lo hablamos la vez pasada, que es una IDE nueva, cómo nosotros recomendamos trabajar buenas prácticas, empresas que contratan gente para llevarse al extranjero como Neuro, etcétera. Muchos, muchos temas. Entonces, si es que hay alguno que les interese, lo pueden buscar por acá. Y si están viendo este video en YouTube y les gustó, denle like y subscribe si les gustan este tipo de temas. Genial. Muchas gracias a todos por pasar. Gracias por las preguntas. Recuerden que si tienen más preguntas las pueden poner en Discord. Nos vemos. Acá está Javier, tipo, en la cámara. Pero Lo siento. error de seteo de. Sí. Ahí volví a estar, Javier. Ahora sí. Nos vemos. Esto. Chao a todos, muchas gracias por la participación. Gracias, chat. Gracias a todos.